Buenas tardes. Pasamos al siguiente bloque temático que va es sobre el tema del estudio de las aguas continentales y marítimas y la energía fotovoltaica. Entonces tenemos aquí como ponentes a dos profesores vinculados ahora a la Universidad de Barcelona, ¿no? Uno de ellos es Pol Villegas. Pol Villegas es profesor ya consolidado en la Universidad Pontificia de Lima, de Perú, la principal universidad peruana, y actualmente se encuentra realizando una prolongada estancia de investigación en la Universidad de Barcelona. Entonces, Pol, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, me adhiero a todos los agradecimientos, directores, coordinadores, a todos a quien ha hecho posible esta reunión. Es más que agradable estar con todos ustedes. Y también agradezco al profesor Esteve que esa estancia prolongada en Barcelona se la debo a él. Ahora bien, voy sobre la temática. Exactamente queríamos charlar sobre las energías renovables vinculadas a las aguas subterráneas. Para ello, como agenda, tenemos básicamente hablar de manera introductoria sobre cambio climático, muy corto, hablar sobre aguas subterráneas, ciertamente, la vinculación de las energías renovables hoy día, cuál es la propuesta, y luego al meollo, al centro de lo que nos interesa, ¿no? Cómo se vinculan estos dos temas al día de hoy. A propósito de esto, debo decir que es uno de los temas que se trataron en el último congreso que tuvo UNESCO sobre aguas subterráneas en París, que se rodó el año 2022. Ahora bien, esto, bueno, todos ustedes lo conocen. Básicamente es algo que a todos nos enseñaron hace mucho de cómo funcionaba el ciclo hidrológico. En realidad lo interesante es esto. ¿Cuáles son los efectos al día de hoy respecto a lo que podríamos llamar cambio climático o como ustedes gusten llamarlo? Como ya se ha dicho en este congreso también, ojo, que ya en la normativa, diré, peruana, diré española, y también creo que ya en el ámbito europeo tenemos una referencia directa al cambio climático. En ese sentido, vemos que hay distintos impactos directamente vinculados a las aguas subterráneas por estos fenómenos que se están presentando. Sí, que de repente un acuífero ya no funcione como siempre, que de repente tenga un ingreso de agua salada, que ya no funcione, que haya algún tipo de contaminación. Bueno, son problemas que el día de hoy nos estamos enfrentando. Y digo aquí, digo en España, ciertamente, pero lo digo también en Perú. Estamos también aquí un poco haciendo el ejercicio de comparación. Ahora, en esta dinámica, ciertamente lo que vemos es que hay una gran interrelación de las aguas subterráneas, que normalmente lo que se dice no se ve. Nadie les hace mucho caso hasta que nos damos cuenta que representan una gran cantidad de lo que supone nuestro servicio público de agua potable. Debo decir, en cifras como promedio a nivel Perú, claro, el 30% del servicio público de agua potable está basado en aguas subterráneas. Entonces, claro, si tengo una ciudad, por ejemplo, como Lima, que sobrepasa los 11 millones de personas y el 30% se basa en aguas subterráneas, pues alguien le debe hacer algo de caso. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Ahora, en esta lógica, solamente para mostrarles ¿sí? Un poco lo que funcionaba, lo que pasaba en Lima, claro, aquí podemos ver las aguas subterráneas, ¿no? Lo que hay, un poco cómo funciona. En principio, el planeamiento que tenemos al día de hoy señala que con los ingresos, las recargas que tiene el acuífero, son un par que tenemos en Lima particularmente, bueno, en principio estamos haciéndolo bien. Algo estamos usando de menos de la recarga, con lo cual debería ser sostenible a largo plazo. Ojo, yo siempre dudo de esto y desde que pasaron los objetivos del milenio me doy cuenta que en las cifras y en los números siempre están los problemas. A ver si hemos establecido bien los criterios y las medidas se están haciendo bien. Por lo pronto, este cuadro dice que todo va bien. En esta lógica pasaremos justamente ya a vincularnos con las aguas subterráneas. Quería mostrarles, a partir de una documentación que se ha publicado justamente a finales del año 22, del año pasado, ¿no? Y veíamos cuáles son los impactos, de qué manera funcionan estas aguas subterráneas, cómo se vinculan con la naturaleza también. Bueno, pueden aportar mucho a nuestra vegetación, pero algo muy interesante que también, que esto, bueno, yo me quedo corto como jurista, pero ciertamente es que también pueden afianzar el agua hacia abajo. Es decir, el árbol no solamente se sirve del agua subterránea, sino que también va a afianzar justamente esas aguas subterráneas, esos acuíferos. Esto es muy importante en el tiempo. Y claro, si no hacemos algo, si no lo estamos mirando en el tiempo, podríamos tener luego algunos efectos, por decirlo menos, negativos. Ya en esta lógica, y de repente viendo algo que es más conocido para
diría, distintos países, no me quedo corto solo con España y Perú, yo digo para distintos países, es que en realidad de repente estamos aprovechando mucho de nuestras aguas subterráneas, con lo cual hay una infiltración, con lo cual están cediendo algunos espacios, algunos terrenos, y esto pasa aquí, pasa en todos lados. De hecho, hablemos de los Países Bajos si quieren, y que también nos viene sucediendo. Ahora, en esta lógica, algo a lo cual todos nos hemos, digamos, comentado, charlado, cuando en el ejercicio de repente de la abogacía, claro, y estamos justamente vinculados a alguna industria, la pregunta es ¿qué también estamos gestionando el agua en los distintos procesos productivos que realizamos? Y segundo, ¿qué pasa y de dónde sale esa agua que utilizas? Oh, sorpresa, hay una tubería de la cual está afuera de la fábrica, que es de la cual tomo agua, pero nadie sabía, quizás, que dentro de la fábrica también tenía un pozo. Y ese pozo de repente no tiene habilitación. Es más, ¿qué pasa si tengo habilitación, pero ya tiene una relevancia más importante para la sociedad? ¿Ese pozo debería seguir funcionando o deberíamos ya dejarle esa habilitación, que se sirva el servicio habitual y que, ojo, nosotros gestionamos de la manera que querramos, digo como administración pública, lo digo directamente, ¿sí? Y para que esto funcione de manera sostenible. Ojo, digo sostenible, no digo ambiental. Ahora, con esta lógica tendríamos que ver justamente los distintos ecosistemas, ¿no? Y cómo los distintos ecosistemas están vinculados a las aguas subterráneas. No son pocos los efectos que tenemos y las vinculaciones que se pueden tener en distintos escenarios. Amortiguar inundaciones, purificar agua, proporcionar recursos hídricos, bueno, ustedes lo pueden leer allí. En esta lógica, lo que quiero justificar, lo que quiero fundamentar, es que, claro, las aguas subterráneas pueden hacer la diferencia a largo plazo. En principio es un reservorio que está allí, pero como ustedes saben mejor que yo, efectivamente las aguas subterráneas no es que podamos tenerlas una y otra vez en 2 o 3 días. Es algo complejo y es un proceso que también tendrá que ver con el terreno, el tipo de rocas que tenemos y más, y que es una complejidad por lo menos interesante, diré. Lo digo también, está vinculado a la publicación que ha tenido UNESCO el año pasado. Ahora, evidentemente no voy a explicar todo esto, sería algo absurdo, pero lo que sí quisiera decir es que, claro, la vinculación y la referencia a las aguas subterráneas se tiene en distintos espacios. Solamente he hecho una referencia muy corta a un par de directivas, ciertamente vinculadas directamente a aguas subterráneas, pero ojo, lo que quiero dejar en claro es que tenemos que tener perspectiva. Hablar de aguas subterráneas no es solamente tener esas 2 directivas de referencia. Hablar de aguas subterráneas es tener en cuenta las distintas directivas en las cuales hay un tipo de vinculación con los recursos hídricos. Y de tal manera que sepamos que uno de los elementos a tener en cuenta son las aguas subterráneas. Lo que quiero decir aquí es, en la gestión integrada de recursos hídricos que tanto hemos conversado, que tanto se ha dicho, claro, no debería ser un elemento que se pase por alto. No todo es aguas superficiales o aguas regeneradas. Entonces, en esta lógica, solamente lo dejo anotado porque va a ser imposible que haga esa alusión. De hecho, la bibliografía es de Fornés, de 2019, donde se puede hacer todo el análisis, referir un poco cuál es el marco normativo vinculado a las aguas subterráneas. Creo que es un estudio interesante. Y bueno, dejaba anotado un poco también la importancia que también se da en Perú y particularmente allí las condiciones que nosotros tenemos en consideración. Digo, ya un poco tirando para la tierra. Ahora, ya llegando a las energías renovables. Creo que voy bien con el tiempo. Aproximación a las energías renovables. Claro, cuando hacemos esto y hacemos esta referencia, yo veo, debo decir de manera muy directa, que hay mucha expectativa. Y no digo aquí, digo en todo el mundo. En las aulas, en el ámbito empresarial, en la administración pública, ustedes lo ven más que yo, creo yo, en la Unión Europea, hay mucho entusiasmo con las energías renovables. La pregunta es, ¿qué consideramos energías renovables? ¿No? De repente podríamos, ¿no?, afirmar también energía nuclear, hidrógeno verde. Sé que va a haber una ponencia más adelante. Ojo, hay algunas críticas, diré, de algún autor que citaré más adelante también, del hidrógeno verde. Al menos dice algo, solamente es un ensayo. Pero claro, en esta dinámica de conversar con las energías renovables, tendríamos que ver, oiga, ¿y cuál es el régimen jurídico que nosotros tenemos? Yo diré, primero, claro, a nivel español lo tendremos, a nivel europeo también, y solamente les quería presentar como referencia que no solamente en un par de países, no solamente en 3, 4, 5, sino que es un fenómeno a nivel mundial que, ojo, está siendo utilizado desde la administración pública, desde el ámbito privado, y claro, en principio todos entenderemos, en beneficio de la sociedad.
¿correcto? Entonces, en esta lógica quería presentarles, y ojo, directamente tenemos una normativa que señala, que se alude directamente a las energías renovables. Ahora, venía aquí un poco con la reflexión, porque no entraré más en las energías renovables, es que, claro, aquí veríamos, oiga, ¿qué pasa si tenemos un bien que simplemente no lo podemos producir más, que su oferta no va a crecer, pero lo seguimos demandando? ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Cómo se satisface? ¿Cómo salimos de este apuro? La segunda idea es, claro, oiga, pero de repente la salida para todos es la energía eléctrica. Y aquí tendríamos la duda. ¿Es que acaso todos los procesos productivos y todas las actividades que como población, sociedad, industrias, ustedes como quieran llamarlo, puede desarrollarse con energía eléctrica? ¿Nuestras maquinarias, industrias y demás podrían hacer ese proceso de cambio? ¿En cuánto plazo? El horizonte de 2050 y más, bueno, el que ustedes gusten, son retos muy importantes. Y ojo, debo decir, todos estos horizontes están suponiendo que nuestra tecnología, digo, a nivel mundial, vaya evolucionando lo suficiente para que lleguemos a esto. Porque el día de hoy se puede decir que no llegaríamos en ningún escenario. Ahora, en esta lógica hay una crítica que de repente aquí me lo pueden corregir, pero es literal lo he utilizado de esta fuente, es que señala que hay, parece, una mayor capacidad instalada, de repente vinculada a la electricidad, y que sigue creciendo. Y es más, está planeado que siga creciendo. Pero lo que está pasando en España es que está disminuyendo el consumo. ¿Y por qué? Pues a todos quienes vengamos del derecho administrativo nos hace de repente recordar el término asequibilidad, que de hecho ya ha sido mencionado en este Congreso. Claro, si es que no podemos pagarlo, vamos a limitar de repente nuestro consumo, aunque vaya en contra de repente de unos mínimos de calidad de vida. Ahora, ya con toda esta lógica y con todo esto dicho, iría justamente a la conexión. ¿Sí? ¿Dónde va y por qué te diría este, digamos, estímulo por conectar estos dos temas? Es que cuando hablamos de las aguas subterráneas, nuevamente les digo, es que no deberíamos pensar en las aguas subterráneas solamente. Es un elemento de los distintos recursos hídricos que tenemos. De hecho, en el libro, que luego lo cito también, mencionado, que bueno, ahora lo hemos podido ver también en vivo, de Joaquín Vergarejo, Andrés Molina, me quedo justamente con la tercera autora, me disculparán, la economía circular del sector del agua en España, se habla, ¿sí? Permítame leerlo, por favor, las aguas regeneradas, cámbienlo, lean como subterráneas, deben considerarse como un recurso no convencional cuya gestión debe incluirse en una planificación integral de los recursos hídricos que debe tener en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. Nuevamente, sostenibilidad son los tres elementos, no solamente es ambiental. En esta lógica, justamente tendríamos que incorporarlo a nuestra gestión y debería ser parte obvia de nuestra gestión. Solamente para ver este proyecto en particular, vemos, bueno, la idea básicamente de generación de hidroelectricidad, que esto creo que está bastante conocido, pero ¿qué pasaría si pensamos que en el último espacio, en vez de tener solamente un desfogue, que tenemos que preocuparnos porque el terreno donde vaya a caer el desfogue más no se vaya cediendo, que esto todavía es un trabajo de ingeniería que se tiene que ver en el tiempo y evidentemente su sostenibilidad para que funcione, pero claro, ¿qué pasa si nosotros pensamos que ese territorio, ese terreno donde vaya a ser justamente dejada el desfogue de esa agua, sea justamente un territorio, un terreno lo suficientemente permeable, que aporte, que aproveche justamente para los acuíferos? Esto es pensar justamente en energía y en agua, y no solamente en aguas superficiales. Ahora, en esta lógica, voy al último punto, que es justamente lo que nos lleva a esta conversación, que se daba justamente en esta reunión ya en diciembre del año pasado. Es que se empezaba a pensar y a presentar que había una actividad de fomento que se podía desarrollar de parte de justamente el Estado, ¿sí? Y en esa lógica justamente se tenía que para el acceso al agua, ojo, potable, digamos, para casa, ¿sí? Consumo directo, primario, si gustan, claro, podríamos utilizar pozos para aguas subterráneas, motores, pero que estos motores justamente funcionen con energía solar fotovoltaica. Claro, esta idea está promocionada, iba a tener incentivos, debería funcionar, y las preguntas inmediatamente en las mesas salían. Y es justamente lo que les presento, estas preguntas, que era, oiga, pero ¿va a tener algunos aportes? Sí, tenemos mayor accesibilidad, tenemos una tecnología que nos soporta este tipo de, digamos, actividades,
y por otro lado el costo es menor. Claro, los motores que tenemos hoy no son los mismos que hace 40 o 50 años. Pero cuando hablamos de retos, la duda es, claro, tendríamos que hablar de mayor planificación, porque tendríamos que considerar esos nuevos pozos, al lo menos, aunque sean las cuotas muy pequeñas, deberíamos hablar de una mayor supervisión, no digo desde la administración pública, también podríamos hablar de organizaciones y usuarios de aguas subterráneas que puedan velar justamente de ese consumo y su, digamos, sostenibilidad o protección de esas aguas subterráneas. Y claro, algo que tendríamos que tener muy presente es que las reservas de estos acuíferos van a disminuir. Y ojo, esto no es que sea negativo, es que es justamente un resultado de una tecnología y de un aporte para que podamos tener de repente mayor acceso. El estado al cual hago referencia es Países Bajos, en el área rural. Ahora, con todo esto llego ya a las conclusiones y creo que espero en los tiempos que se tenían previstos. Claro, cuando hablamos de estas conclusiones, la primera idea que he venido repitiendo, yo diría que ya por lo menos 4 veces, es que deberíamos considerar justamente a todas las aguas subterráneas, justamente esta idea de todos los recursos hídricos. Y, de hecho, la crítica, que no lo ha hecho de manera directa durante la presentación, pero la dejo anotada ahora sí, es que, claro, el modelo que estamos pensando de energías renovables es un poco la réplica de lo que conocemos de la generación hidroeléctrica, de la generación con gas natural u otra cosa, que es una gran planta que genere mucha electricidad. Pero de repente la dificultad es que deberíamos pensar en que o son grandes granjas o de repente son proyectos locales, los de energías renovables, que nos van a hacer realmente más provechosos. Ojo, esto lo digo, de hecho, en el contexto de los comentarios que ya realizaba el profesor Esteves sobre la nueva lógica de régimen económico que parece se está planteando, no hoy, sino ya hace algún tiempo en Europa. Ahora, con todo esto justamente vemos que deberíamos tener un aprovechamiento eficiente, eso se espera con las energías renovables, y también, como les decía, es que tendremos que tomar decisiones complejas, y digo, principalmente desde la administración pública, con aportes de la sociedad, ciertamente, pero que tendrán que velar entre ese equilibrio tan complicado de la sostenibilidad, donde, como repetía más de una vez, son 3 elementos que tendríamos que tomar en consideración. Y esto nos lleva ya hacia el final, que creería que justamente es que las energías renovables creo que están justamente como un aporte para un aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas. El punto está en cómo tomemos esas decisiones y cuál será ese reflejo en la regulación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paul, por tu intervención ajustada al tiempo y recogiendo además esos conocimientos y esa percepción que adquiriste en ese congreso muy importante de la UNESCO, ¿no?, sobre el tema de aguas subterráneas, además, ¿no?, en París hace pocos meses. A continuación, intervendrá el profesor Marc Tarrés. Marc es profesor agregado de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y es al mismo tiempo, y querría destacarlo, junto con Asensio, ¿no?, ya se ha hecho, junto con Asensio Navarro, una de las almas activas, ¿no?, uno de los motores de este foro, ¿no? Es decir, ha tenido una actividad muy intensa en toda la coordinación y preparación de este foro junto con Asensio Navarro, cosa que hay que destacar y felicitar especialmente. Él hablará sobre un tema tratado recientemente en un proyecto de decreto que no sé ya si ha sido aprobado realmente como tal o no, que es sobre instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses. Cuando quieras, Marc. Bien, muchas gracias. Yo también quisiera agradecer muy sinceramente pues, la acogida que hemos tenido aquí en Almería. Para mí ha sido un placer colaborar con Asensio, pero en realidad yo poco he colaborado, ¿no? Es decir, quien ha realizado básicamente las tareas organizativas, aparte, por supuesto, de Esteban, ¿no?, y del comité de dirección, ha sido fundamentalmente Asensio, ¿no? Y por tanto, en fin, yo le agradezco mucho que en su momento me invitara a formar parte de la, diríamos, organización, pero insisto que todo el mérito es suyo. Yo voy a referir un tema en el cual, como acaba de comentar el profesor Esteve, me asiste la duda, ¿no?, de si está aprobado o no está aprobado ese Real Decreto que tiene por objeto, ¿no?, las instalaciones fotovoltaicas flotantes.
pero en todo caso no me consta, ¿no? He estado mirando, no me consta su publicación. Pero en todo caso, y creo, sinceramente, que si no está publicado, por lo que explicaré al final de la intervención, no creo que sea ya publicado hasta después de las elecciones previstas para el 28 de mayo. El tema de las placas fotovoltaicas flotantes, yo debo reconocer que hace pocos meses que tuve conocimiento de esta posibilidad tecnológica, ¿no? de ingeniería, me sorprendió. Tiene su origen en Asia. Y eso tiene una cierta lógica que paradójicamente se recoge también en las diferentes exposiciones de motivos, tanto ¿no? del Real Decreto Ley 6/22, que es el que introduce ¿no? una modificación en la Ley de Aguas con el 77 bis para introducir el tema de estas plantas fotovoltaicas solares flotantes, que es el tema, ¿no? el argumento de que ocupan, es decir, no ocupan suelo y son muy adecuadas en zonas de alta densidad de población. Bueno, yo creo que esto en el caso español, pues, en fin, plantea ciertas dudas, ¿no? esta justificación. Se ha dicho también, se ha reiterado esta mañana todo el tema ¿no? sobre, y ya ayer, la crisis, ¿no? esta crisis hídrica y energética que venimos padeciendo, ¿no? Esta mañana ya se ha comentado también que, de hecho, el alza de los precios de la energía ya venía con anterioridad, ya venía de antes del estallido del conflicto de Ucrania, pero, en todo caso, coincide también este movimiento con lo que es la política europea, que también, por supuesto, se ha reiterado a lo largo de esta jornada, la política europea de descarbonización de las fuentes de energía. Esta mañana también el profesor Arana comentaba, ¿no? Creo que era en el año 40, refería ¿no? el peso que tenía la energía hidroeléctrica en nuestro país, cuando aún, por cierto, muchos de los pantanos, ¿no? aún, en fin, de los que actualmente contamos en España, aún no habían sido construidos, ¿no? A nivel mundial, refiramos también datos a nivel mundial, la energía hidroeléctrica aún hoy en día representa la mayor parte de generación de electricidad renovable. Espero no cometer aquí ningún error, ¿no? diríamos, cuando hable de gigavatios, teravatios, etcétera, pero bueno, con más de 1.330 gigavatios, 1.360 gigavatios en 2021 de capacidad instalada. De estos, alrededor de 1.000 gigavatios se producen a partir de centrales en embalses hidroeléctricos. Y estos embalses tienen el potencial, según un estudio, ¿no? que luego, si alguien tiene interés, le puedo facilitar, es un estudio muy exhaustivo sobre este tema, que tienen un potencial para albergar 4.444 gigavatios de plantas de energía fotovoltaica flotante, con solo, y este es uno de los temas también que, por cierto, el reglamento aprobado o no contempla, de una manera, yo creo, muy acertada, con solo, dice, cubrir el 25% de cobertura de la superficie, porque ya lo digo ahora, la cosa hay que tener en cuenta, no podemos cubrir enteramente el embalse, porque eso evidentemente afectaría a la calidad de las aguas de ese embalse, suponiendo que las tenga, ¿no? También. Por tanto, con solo un 25% de cobertura de superficie se generaría aproximadamente 6.270 teravatios hora, ¿no? Un teravatio es 1 millón de vatios hora de electricidad. Europa, por los diferentes estudios, piensen aquí también que, por supuesto, importantes consultoras están elaborando informes para asesorar a inversores en este tema, ¿no? Entonces, Europa tiene un alto potencial, ¿no? para la energía fotovoltaica flotante y la demanda, ¿no? consiguiente de electricidad. Según ese estudio, países de la Unión, aquí referidos a la Unión Europea, por tanto excluyendo ya Reino Unido, existen aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados de embalses artificiales de agua dulce, lo que se corresponde a un mercado potencial de 200 gigavatios si solo se utilizara el 10% de esa superficie total. Y aquí viene lo relevante. Los países de Europa con mayor número de embalses son España, con cerca de 1.200, Turquía, 610, Noruega, con cerca de 364, bueno, Reino Unido, cerca de 570, seguidos por Italia, Francia, 550 y Suecia, 190. Pero fíjense que, digamos, esta infografía, cuando
los embalses, fíjense que los mayores embalses donde se encuentran es en los países nórdicos, ¿no? La capacidad instalada acumulada en estos momentos, bueno, en 2020, con datos de 2020 de instalaciones fotovoltaicas flotantes en Europa, era aproximadamente de 400 megavatios de potencia, de los cuales 100 megavatios de potencia se encontrarían solo en los Países Bajos. Los principales proyectos solares flotantes europeos, según con datos, es decir, formación de 2020, se encontrarían en Reino Unido 65%, Países Bajos, Italia 7,7%, España 6,4%, Bélgica 6,2%, Portugal 1,4%. Sin embargo, Portugal el año pasado no ha incrementado ese porcentaje, inaugurando precisamente la mayor planta fotovoltaica de Europa. ¿No? Es esta noticia que tienen aquí en la región del Alentejo, que es la presa de Alqueva, con un total, ¿no?, de una potencia, nos pone aquí una plataforma fotovoltaica de 4 megavatios de potencia instalada que ocupa 4 hectáreas de superficie acuática y que dice que se espera una capacidad anual de producción de 7,1 gigavatios hora destinada a abastecer 1.500 familias, ¿no?, de esa región. En el caso de España se apunta a que se podría llegar a producir 14,71 teravatios hora extra si se utilizara solo el 9% de la superficie total de los embalses. Debo decir que ahí no se ha tomado en ningún caso la calidad, que veremos que es un tema importante, de la calidad de las aguas de esos embalses. Es decir, se toma todos los embalses en su conjunto. Dice que si además España no utilizara el 10% de superficie total del embalse disponible, podría producir hasta 16,77 teravatios a través de energía solar en placas flotantes. Los países que muestran un patrón similar serían Rumanía, Portugal y Grecia, y utilizando solo el 10% de la superficie de los embalses, la producción eléctrica potencial en Europa podría alcanzar valores de 138,7 teravatios, siendo la producción principal la que se llevaría a cabo en Suecia, Finlandia y, en tercer lugar, en España. Bien, hecha esta breve introducción, en la cual yo creo que queda claro, ¿no?, la importancia o la presunta importancia que pueden tener este tipo de instalaciones en la generación de energía, vamos a ver cuál es el marco normativo que se ha desarrollado en el último año. El proyecto, ya digo, pendiente si está o no aprobado y tal, pero en todo caso hablemos ya de Real Decreto, pocas variaciones habrán. Tiene por objeto la regulación del régimen de instalación de plantas y fotovoltaicas flotantes en los embalses situados en el dominio público hidráulico. Esto es importante, es decir, no se toman en consideración para nada los embalses privados que también se han referido esta mañana. Y que cuenta, ¿no?, ese proyecto, ¿no?, fue aprobado, fue refrendado por el Consejo Nacional del Agua en octubre de 2022. Esa norma reglamentaria, ese Real Decreto, encuentra su cobertura legal en la vigente Ley de Aguas, tras la aprobación, como les he comentado antes, de la aprobación del Decreto Ley, el pasado 29 de marzo, del Decreto Ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Para quienes no hayan visto el proyecto de Real Decreto, creo que es interesante referir algunos de los aspectos que se contienen en la exposición de motivos. Allí se nos dice que las instalaciones solares fotovoltaicas flotantes abren nuevas oportunidades para aumentar la capacidad de generación eléctrica de origen renovable, especialmente, dice, como les comentaba antes, en países con una alta densidad de población y escasez de suelo disponible. Ya les digo que, diríamos, esto es lo que encuentras en la literatura científica, efectivamente, pero va referido a países, sobre todo del sudeste asiático. Tienen ciertas ventajas, por supuesto, sobre los sistemas terrestres, como un mejor rendimiento energético gracias a los efectos del enfriamiento del agua, pero recuerden que esta mañana también se nos ha dicho, ¿no?, que la elevación de las temperaturas también afecta, por supuesto, a la temperatura del agua, y la disminución del polvo
en esas placas, entre otros aspectos. Se añade también la posibilidad de agregar capacidad solar flotante a las centrales hidroeléctricas existentes. Eso, por supuesto, como pone aquí, es evidente, de particular interés. La capacidad solar se puede utilizar para aumentar la producción de dichas instalaciones y para optimizar las infraestructuras de evacuación ya existentes y también, importante, puede ayudar a gestionar los periodos de baja disponibilidad de agua. Otra posible ventaja, apunta el preámbulo de este decreto ley, otra ventaja de la energía solar flotante puede ser la reducción de la evaporación, pero estamos hablando, como les he dicho antes, de superficies que difícilmente superarán el 10 o 15%, por tanto, el tema de la evaporación también tiene que ser puesto en su justa medida, lo que, efectivamente, se entiende de especial importancia en medios áridos, así como la reducción o eliminación del sombreado de los paneles por su entorno o la no necesidad de una preparación importante del terreno. Igualmente, añade, la sombra proporcionada por estos solares flotantes también ayuda a reducir la presencia de floraciones de algas en cuerpos de agua dulce. Efectivamente, este es uno de los factores benéficos que puede tener ese cubrimiento. Ahí, comentándolo con colegas de la Facultad de Biología, los cuales, pues, en fin, expertos en embalses, pero que desconocían, ¿no?, que se estaba planteando esta posibilidad de cubrir con placas solares, ¿no? A veces, ¿no?, las disciplinas no interactuamos suficientemente. Me comentó que sí, que era viable, por supuesto, que uno de los efectos benéficos es precisamente, ¿no?, la reducción de esas algas, pero hay un elemento clave, aparte de que, lógicamente, el agua del embalse precisa, ¿no?, de nuevas aportaciones para que vaya siendo regenerada. Uno de los elementos más importantes para la regeneración de esa agua, ¿no?, para la buena calidad de la misma, es el viento, ¿no? Es un elemento importante. Por tanto, diríamos, ese cubrimiento, pues, tiene que ser, como les he dicho, necesariamente parcial. Como les comentaba, lo que hace el decreto ley de marzo del 22 es añadir un artículo 77 bis en el cual se prevé cuál va a ser el régimen jurídico para la instalación de esas plantas fotovoltaicas en el dominio público hidráulico. Básicamente, dos notas. Primero, si son objeto, veremos si tienen que ser o no siempre objeto de concesión, pero si son objeto de concesión, su otorgamiento tiene que ser bajo los principios de objetividad, transparencia, concurrencia y no discriminación, y el plazo de concesión máximo, incluyendo las prórrogas, previsto es de 25 años. Porque aquí, de algún modo, lo que vemos es una dualidad de títulos administrativos habilitantes. De un lado, los que corresponden al dominio público hidráulico y, de otro lado, los que se corresponden con autorizaciones que derivan de la ley del sector eléctrico. Así, respecto al sector eléctrico, las plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico se someten a un régimen de autorizaciones, que es el previsto en la Ley 24/2013, y esto quiere decir que corresponde a la Administración General del Estado autorizar instalaciones, como pone aquí, instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación de potencia eléctrica instalada superior a 50 megavatios eléctricos. Instalaciones añade, ¿no?, de transporte primario peninsular, acometidas de tensión igual o superior a 380, pero lo importante es esto de la potencia eléctrica instalada superior a 50 megavatios. Como les decía, nos dice el Real Decreto, tiene que cumplir con el conjunto de autorizaciones previstas en el título 9 de la Ley 24 de 2013, la Ley del Sector Eléctrico. Y allí, cuando se nos habla de las autorizaciones de instalaciones, transporte, distribución, producción y líneas directas, se nos habla de una autorización administrativa previa que se tramitará con el anteproyecto de instalación como documento técnico. Y, en su caso, o sea, opcional, ¿no?, veremos, conjuntamente con la evaluación de impacto ambiental según lo dispuesto en la Ley 21/2013. Es decir, esto ya, esta mañana, precisamente Ángel Ruiz de Apodaca ha comentado esta circunstancia sobre la que vamos a volver dentro de un momento. La disposición interesa, ¿no?, la disposición adicional 17ª de ese Real Decreto 6/22, fundamentalmente lo que está marcado en amarillo,
Pero allí nos dice, en el segundo párrafo sombreado, se nos dice que no quedarán sometidas al trámite de concurrencia competitiva las solicitudes de instalaciones de generación eléctrica solar fotovoltaica presentadas por comunidades de usuarios y juntas centrales de usuarios que tengan encomendadas por convenio la explotación y mantenimiento de canales u otras obras hidráulicas de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos de cuenca que les afecten. Estas solicitudes no podrán implicar un aumento de la capacidad de evacuación, importante, también se ha dicho esta mañana, no podrán implicar un aumento de la capacidad de evacuación del nudo en la red eléctrica correspondiente. Y aquí viene la importante referencia también al reglamento del dominio público hidráulico, en el cual, en el artículo 151, se nos dice que las modificaciones que no supongan alteración del destino de aguas, del caudal o del tramo del río afectado por los aprovechamientos hidroeléctricos se tramitarán sin someter la concesión resultante a una nueva competencia de proyectos, cualquiera que sea el momento en que se soliciten. Esto iría en línea, ¿no?, a lo que se comentaba también esta mañana por parte del profesor Arana, respecto a que no sería preciso un nuevo otorgamiento de concesión, sino que se trataría de una modificación. Mi duda aquí, es una duda, ¿no?, es decir, hay que reflexionar sobre ello, es si en el caso de unas instalaciones solares fotovoltaicas flotantes, si allí tiene que haber o no un título administrativo habilitante diferente, ¿no? Porque lo que dice, bueno, ya lo veremos, lo que dice el reglamento es que en esos casos lo que se excluye es, diríamos, ese proceso competitivo. Pero en absoluto se dice que no tenga que haber una concesión, ¿no? ¿Qué me quedan? ¿5 minutos? ¿Sí? Vale, voy terminando. El proyecto de Real Decreto, en un alarde, ¿no?, de capacidad redactora, pues contiene prácticamente lo mismo que encontramos en el Real Decreto Ley de marzo del 2022. Solo añade, y no deja de ser relevante, solo añade los posibles efectos adversos que les comentaba hace un momento sobre la calidad del agua e incluso sobre la biota, ¿no? El preámbulo finaliza reconociendo, el decreto finaliza reconociendo que no todos los embalses, esto les comentaba también antes, son iguales tanto en características geográficas, hidrológicas, de calidad de agua, productividad o fauna piscícola. De ahí la relevancia del anexo 1 que se contiene precisamente en ese Real Decreto, en donde no están todos, pero se contiene un listado sobre el estado trófico de los embalses de titularidad estatal. El proyecto de Real Decreto, por tanto, va referido al dominio público hidráulico o a infraestructuras hidráulicas de titularidad de la Administración General del Estado de los organismos de cuenca que estén conectadas, importante, que estén conectadas a las redes de transporte o distribución de energía. El proyecto recoge, el decreto recoge en su artículo 5 la necesidad de evaluación de impacto ambiental, ¿no?, de acuerdo con la Ley 21/2013, pero sobre esa necesidad de evaluación de impacto ambiental es necesario, como se ha dicho esta mañana, tomar en cuenta lo previsto en el Real Decreto Ley 20/22, yo lo he llamado Ucrania 2, ¿no?, de 27 de diciembre, publicado el 28 de diciembre, ¿no? Un colega hace pocas semanas, ¿no?, comentaba, ¿no?, si era una inocentada. Bueno, no es ninguna inocentada, es derecho, pero bueno, salió el 28, efectivamente, 28 de diciembre, en el cual se realiza una importante previsión en su artículo 22 respecto al procedimiento de determinación, como comentaba Ángel Ruiz Apodaca esta mañana, de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables. Y ahí fíjense este artículo 22, donde se nos habla de este procedimiento de afección ambiental para proyectos de energías renovables. Como bien se ha dicho también esta mañana, hay unas exclusiones en el sentido de que siguen estando sometidas al régimen de evaluación ambiental, pues clarísimamente a aquellos territorios, ¿no?, ubicados en superficie integrantes de la red Natura 2000, pero seguidamente, en el apartado segundo, se nos dice que los proyectos sometidos al procedimiento de determinación de las afecciones ambientales regulado en este artículo no estarán sujetos a una evaluación ambiental en los términos regulados en la Ley 21/2013, en la medida en que así lo determine el informe al que se refiere el apartado 3 de este artículo, no obstante los términos tal, y luego fíjense, dice
Dice, el promotor deberá presentar al órgano sustantivo para la autorización la siguiente documentación: solicitud de determinación de la afección ambiental, proyecto consistente en el anteproyecto previsto en el artículo 53.1a de la Ley 24/2013. Si lo volvemos a ver un momento, solo un segundo, fíjense que esto está previsto para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución, producción, líneas directas e infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kilovatios, contempladas en la presente ley. Bueno, es decir, es un tanto sorprendente. Podemos entender efectivamente, ¿no?, que el legislador, pues, bueno, el legislador diríamos reglamentario, bueno, no reglamentario en este caso, ¿no?, pero bueno, en todo caso el gobierno, pues, bueno, tiene sus dificultades. No voy a entrar en los aspectos, ya los he referido el tema, el Real Decreto contiene, ¿no?, unas limitaciones sobre el porcentaje máximo de superficie según las características tróficas del embalse. Esto es muy relevante, ¿no? Por tanto, fíjense que en ningún caso superaría el 20%. Además, estos porcentajes se pueden alcanzar de manera progresiva de acuerdo con lo que pueda prever o pueda establecer el organismo de Cuenca. El MITECO y los organismos de Cuenca, pues, deben mantener información actualizada. Bueno, todo lo que tienen seguidamente está contenido en el Real Decreto. No me extenderé, salvo esto que les comentaba anteriormente, de que prevé que no serán sometidos al trámite de concurrencia competitiva las solicitudes de concesión de instalaciones de generación eléctrica solar fotovoltaica flotante en un embalse presentadas por el titular de su concesión de uso hidroeléctrico, cuando se formulen, importantísimo, ¿no?, para hibridar su aprovechamiento hidroeléctrico con la instalación fotovoltaica y no implique un aumento de la capacidad de evacuación del nudo. Ya termino. Podemos pensar que en fin, los efectos benéficos, ¿no?, de este planteamiento técnico, ¿no? Esta mañana, ¿no?, se nos hablaba, ¿no?, de la técnica, ¿no? Bueno, la técnica ofrece efectivamente, nos soluciona bastante la vida, pero a veces nos plantea a nivel social, ¿no?, pues ciertas incertidumbres que derivan en polémicas. Como les decía antes, en octubre, el 10 de octubre de 2022, el Consejo Nacional del Agua aprobó ese proyecto de Real Decreto, con el voto en contra, por cierto, de la Comunidad de Aragón. Bueno, a partir de aquí, una simple recopilación de notas de prensa. La Confederación Hidrográfica del Ebro veta las centrales solares flotantes en los pantanos del Cinca. Noticia, no es adecuada la implantación de este tipo de flotantes, tal. Pero bueno, es que no lo leemos en un periódico. Tenemos también, ¿no?, publicado, ¿no?, en el Boletín Oficial de Aragón, una resolución de diciembre del 22 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decía, bueno, tema, ¿no?, de evaluación ambiental estratégica en el término municipal de Aínsa Sobrave, provincia de Huesca, ¿no? Y allí se nos dice, ahí hace una serie de consideraciones respecto, ¿no?, a un tema precisamente de instalaciones fotovoltaicas flotantes en dos embalses, el mediano, ¿no?, y el de Grada, ¿no? El profesor Ezquerra los conoce bien, ¿no? Dice muchas cosas, pero en todo caso, todas ellas desfavorables, y lo que se dice, el último párrafo, por ejemplo, se considera que la hibridación de centrales hidroeléctricas con plantas fotovoltaicas en embalses de titularidad estatal podría afectar a otros usuarios y consideramos que sería perjudicial para la explotación de dichos sistemas. Bien, esto simplemente ya es evidente que todos lo tenemos en mente, pero la situación, diríamos, de las cuencas, ¿no?, especialmente parte de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, pues la situación de las cuencas se sitúa claramente por debajo del 35%. En el caso, si no leí mal, de las cuencas hidrográficas, de las cuencas internas de Cataluña, se encuentran, creo, si no me corrigen aquí las representantes de la Agencia Catalana del Agua, ya casi por debajo del 25%. Estas son dos noticias. Las dos tienen una diferencia de un año. Una es de marzo del 22 y la otra es de hace pocos días. Bueno, resulta, ¿no?, la solar surge con brío
los parques instalados sobre el agua de los embalses, que pueden abastecer a más de 1 millón de hogares, ultiman su despegue, ¿no? Bien. Pocos días, un artículo, ¿no?, con un título muy acertado, Tras la senda de Alcarrás, supongo que no sé si la han visto, una película, ¿no?, un tanto romántica, donde allí, no solo en un embalse, sino que es en un campo de cultivos de árboles de melocotón, pues el propietario decide retirar los árboles y poner placas fotovoltaicas, ¿no? Planteamiento un tanto, bueno, romántico, ¿no? Bueno, lo que viene a decir ahora es que precisamente el hecho de que la luz, ¿no?, se haya situado a 0 euros destapa, argumenta ese artículo, prensa económica, una posible una burbuja solar, y que pequeños, añade, ¿no?, la noticia y tal, les puedo pasar el enlace, pequeños y medianos proyectos empiezan a ver comprometidos, sus modelos de financiación por la caída de los precios y temen un overbooking de autorizaciones. Bien, con todo esto, muchas gracias. Finalizo.